partida. Les aviso que en algún minuto tendré que recibir un encargo aquí en mi casa, así que cuando llegue ese momento voy a salir un par de minutos, 2 minutos y vuelvo a la reunión, ¿ya? Para que no crean que me he caído, la señal, ¿cierto? Etcétera. Y si, bueno, si llega a caerse la señal como el día de ayer, esperemos que vuelva a ir retorno a la reunión. Ustedes manténganse ahí como que está grabando al menos, ya no hay problema. Entonces habíamos quedado en esto, nosotros habíamos quedado en el grupo carbonilo, acá, ¿ya? Y el día de ayer dejé un ejercicio sobre lo que me pidió María, sobre la explicación de cómo ese ciclo se expandía a un anillo de mayor cantidades de átomos de carbono por una, prácticamente una reacción donde se genera un carbocatión y en vez de una sustitución o una eliminación, primero se expande el anillo, ¿cierto? Y después ocurre la reacción siguiente, o sea la sustitución o la eliminación según las condiciones que ustedes tengan. El día de hoy vamos a comenzar con el grupo carbonilo en base que este carbonilo, como ustedes lo pueden apreciar, quiero que lo miren bien porque este es el carbono, el átomo en azul, el rojo es el oxígeno y estos son dos hidrógenos o radicales. Esto puede estar tanto en una acetona, tanto en un aldehído, carboxilos, etc. Y por ende vamos a separar en dos grupos o dos clases y lo vamos a estudiar por separado. Su reactividad más que nada y sus transformaciones, ¿ya? Entonces, quiero de partida que sepan que el grupo carbonilo es un grupo que nuestro carbono es electrófilo, o sea, tiene una densidad positiva, dado que, como se los voy a mostrar después, aquí está mi plumón, tiene una densidad positiva dado que el oxígeno extrae carga, en este caso es el oxígeno y este es carbono, extrae carga de nuestro carbono, entonces lo hace medianamente electrófilo. Más que mediano lo hace un electrófilo potencial. Y al ser un electrófilo potencial es susceptible a ataques nucleofílicos. O sea que un nucleófilo puede unirse a él para que uno de estos dos enlaces que tienen oxígeno con el carbono, uno de estos dos pares de electrones, se vaya hacia el oxígeno y se abra el carbonilo, produciendo especies con 4 enlaces alrededor del carbono. ¿Ya? Quiero dejar muy en claro que cuando este par de electrones se abra, chiquillos, y vaya hacia arriba, es un par de electrones que se va a sumar acá al oxígeno y eso va a causar que el oxígeno quede con carga parcial negativa, en el caso que un par de electrones se vaya hacia él. Porque es la única forma de que el oxígeno en este caso, o que ese par de electrones se vaya hacia el átomo más electronegativo. Ya ese par jamás se va a ir hacia el carbono, nunca va a ir en esta dirección. Siempre hacia el átomo más electronegativo, se va a abrir, ¿ya? Momentáneamente, formando intermediarios que después se reacomodan, o sea, el par va a volver a su estado normal y eso va a producir muchas veces la salida de algún grupo que ustedes tengan acá. Eso se basa en la reactividad entonces de grupos carbonilos, abriendo el doble enlace para que entre un grupo nuevo y después volviendo a cerrar el doble enlace para expulsar un grupo antiguo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está presente el grupo carbonilo? Como tal, ese grupo electrófilo que ya hablamos, que se puede abrir ese doble enlace y después volver a reacomodarse. Está presente tanto en cetonas, aldehídos y cuando tengo un grupo, por ejemplo, acilo, en este caso un grupo acilo como tal, consiste en un grupo carbonilo unido a un grupo alquilo o arilo, ¿ya? El grupo carbonilo generalmente es con solamente el carbono, en este caso enlace doble con oxígeno, ese es el carbonilo como tal. Pero cuando ya está unido, por ejemplo, a un R o a otro R, por ejemplo, la acetona, o sea, cadena de carbono, es un grupo acilo, ¿ya? O sea, tengo una cadena, por ejemplo, muchos carbonos para acá, mi carbonilo y después aquí la cadena principal, un acilo, ¿ya? Por eso hay reacciones de acilación, ¿ya? Y el grupo, en este caso, acilo también puede ser acompañado de un grupo, más que nada, arilo, que es un grupo aromático. O sea, puede ser perfectamente aquí también nuestro amigo benceno, que esté formando ahí un acilo, pero a su vez en este caso, con un grupo arilo, que lo hace mucho más especial también en algunos casos. ¿Ya?
quiero dejar en claro que este carbonilo, más que nada como quita densidad y que se extiende una carga positiva, una densidad positiva en el carbono, lo hace susceptible a múltiples ataques y por ende es muy utilizado en transformaciones de compuestos orgánicos de biointerés. ¿Ah? Entonces, tenemos dos clases. ¿Dónde está el carbonilo? Compuestos que tienen carbonilos, que principalmente tienen oxígeno en la estructura, pero no necesariamente son con hidroxilo, sino que ahora carbonilos, o sea, están en el ácido carboxílico, fíjense, hasta las amidas. Y aquí tengo amidas primarias hasta amidas terciarias. ¿Ya? En todos ellos está el carbonilo. ¿Y por qué primera clase? Porque son los compuestos del cual el grupo acilo, en este caso, que es parte también que el grupo carbonilo, está unido a un grupo que se podría decirse que se puede reemplazar con facilidad, ¿ya? O sea, los grupos que están acompañando el grupo asilo, los que están en amarillo, chiquillos, estos grupos que están destacados en amarillo, son potencialmente buenos grupos salientes, ¿ya? El OH ustedes lo pueden protonar como agua, ya lo saben, lo han visto en la deshidratación y sale como agua. Ya, también este puede salir como una especie de alcohol aquí, protonado. Aquí también puede salir sin ningún problema como una especie de, en este caso, acetato. Aquí cloro y bromo, ustedes ya saben los que los halógenos son súper buenos grupos salientes. El cloro, bueno, el bromo, el yodo, buenos grupos salientes. Y las amidas, bueno, pueden salir como amoníaco acá y también como aminas primarias, en este caso secundarias, si yo quiero desplazo. Entonces, el grupo que está en amarillo, la clase uno son buenos salientes. Poseen enlaces con buenos grupos salientes, entonces es mucho más fácil la reactividad. Pero la clase 2 son compuestos en que donde está el grupo carbonilo, en este caso acilo, pero el carbonilo no puede ser reemplazado fácilmente por otro grupo. ¿Ya? O sea, el grupo que acompaña al grupo carbonilo no puede ser reemplazado fácilmente. Porque, por ejemplo, en los aldehídos, que generalmente es un grupo terminal, ese hidrógeno, ¿cómo lo puedo sacar así como hidrógeno hidruro, como grupo saliente? Eso no va a pasar. O sacar, por ejemplo, un R, sacar, por ejemplo, una especie de metilo con una carga negativa, así, tampoco. Es muy poco probable. O sea, es muy difícil sacar un grupo así. Entonces, prácticamente los que tengo en la clase 2 necesito un poquito más de esfuerzo o otro tipo de transformaciones. ¿Ya? Generalmente los que están acoplados en esta clase de compuestos carbonilos van por otro tipo de reacciones. Los que están en el clase uno son más que nada de eliminar, ¿cierto? Y de reacomodar. Y los de la clase 2, ya sea el aldehído o el carbonilo, en este caso de la acetona, para hacerlo simple, están más que nada como para poder aceptar, más que nada, y adicionar, ¿ya? Vamos entonces a ver ahora la reactividad de aldehídos y cetonas, los del grupo número 2. Y un poquito de propiedad de estos compuestos no los puedo encontrar para que vean que son muy utilizados porque tanto extractos de, por ejemplo, la vainilina, por ejemplo, que es la aroma a vainilla, el cinamaldehído, que es el olor a canela, ¿ya? El responsable del olor a canela porque es un compuesto, el cinamaldehído. De hecho, el cinnamon roll es porque tiene canela, ustedes lo saben, y cinamaldehído es el nombre obviamente del compuesto. Ya son extractos de, ya sea biocompuestos, ya, biomasa, que se puede extraer, ¿cierto? Y se puede utilizar en diferentes tipos de aplicaciones, ya sea farmacología, cosmetología, industria alimenticia, ¿cierto? Como lo hemos visto, medicina, etcétera, ¿ya? También tenemos compuestos, por ejemplo, que son, bueno, con grupos carbonilos asociados también a lo que son las hormonas, ya sea, por ejemplo, que es la progesterona y la testosterona. Fíjense bien que la diferencia está aquí en el asilo. Aquí tenemos un grupo asilo, por ejemplo, en la progesterona, ¿ya? Y aquí tenemos un grupo hidroxilo en la testosterona. O sea, la diferencia pasa, principalmente tengo el tetraciclo de un, ya, como tal, de este compuesto, pero más que nada pasa por el grupo asilo, ¿ya? Y hidroxilo. O sea, ¿podemos transformar progesterona en testosterona? Sí, se podría, ¿ya? O viceversa, si es que contamos con las reacciones necesarias, ¿ya? Entonces, en sí,
Tengo también otros grupos o compuestos que son nombrados con un nombre bastante, el nombre como clásico o fuera del Yupac, ¿ya? Que es como un nombre tradicional, que por ejemplo van a encontrar ustedes como la cetofenona, ¿cierto? ¿Ya? La butinofenona o la benzofenona, ¿ya? Entonces, en ese caso también tenemos compuestos que son recurrentes con grupos carbonilos y con grupos arilos. Después tenemos también a grupos polifuncionales, donde tenemos acá una acetona con aldehído, ¿ya? Después tenemos también algunos ésteres con cetonas, ¿ya? Para nombrar esos compuestos tienen que fijarse bien en que la prioridad del grupo funcional, ¿ya? ¿Quién va primero? Y por ende, el que tenga menor prioridad pasa a ser radical, o sea, oxo. La cetona se nombra como oxo en nomenclatura cuando está subordinada a otro grupo más importante, ¿ya? Y el aldehído, en este caso hay que mencionarlo también como ese grupo formilo, que también puede ser subordinado perfectamente, ¿ya? Formil, cuando está, por ejemplo, en presencia de un carboxilo. En los ciclos basta decir que si está presente en un ciclo, el carbono número uno es del carbono de la acetona, ¿ya? El carbono está presente en la acetona porque, a diferencia de su prima, o primos, los aldehídos, las cetonas son intracadenas, chiquillos. Intracadenas, fíjense, son intra, están dentro de una cadena. En cambio, los aldehídos son terminales, como este de acá, fíjense de ahí, este es terminal. ¿Ya? Termina, está al extremo de una cadena. Jamás un aldehído va a estar dentro, siempre está al extremo de una cadena. Y eso le da, obviamente, propiedades a cada uno distintas. De partida, la oxidación ya es distinta, porque el aldehído se puede oxidar a ácido carboxílico y la acetona, como vimos ayer, no se puede oxidar, ¿ya? Mediante métodos clásicos o regulares, ¿ya? Lo otro que los compuestos, obviamente, en base a carbonilos, se diferencian tanto también en su electrofilia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la cierta reactividad ante nucleófilos de algunos compuestos carbonílicos, ya sea tanto aldehído como cetona o el mismo formaldehído, de acuerdo a los grupos R que acompañan a ese carbono electrófilo. O sea, de partida el carbono electrófilo yo les mencionaba al principio que es el carbono que está enlazado al oxígeno. Por eso acá arriba les coloqué estas densidades que manifiestan claramente la diferencia aquí en que el oxígeno está polarizado negativamente y el carbono de forma positiva, y el par de electrones abriéndose. Ahora, ¿por qué les coloco acá que este nucleófilo entrando aquí no hay reacción? Cuando, por ejemplo, el R es un hidrógeno, porque es un más grupo saliente, obviamente. No puedo sacar, por ejemplo, un R o no puedo sacar un hidrógeno así como así. Y eso va a depender también de la reactividad de la nucleofilia. La reactividad, como pueden ver en esta recta, el formaldehído acá es mucho más reactivo, por ejemplo, que la acetona. Y eso dado que, como ustedes tienen un carbono, en este caso electrófilo, que tiene densidad positiva, tiene una cierta carencia de electrones. Y los grupos alquilos, o sea, R, metiles, butiles, etiles, todo lo que sea con carbono y hidrógeno, dona densidad electrónica. Entonces, fíjense bien, y para hacerlo más simple, entre más sustituyentes tiene ese carbonilo de forma alquilo, es mucho más estable y menos reactivo, ¿ya? Por eso les menciono acá abajo que dice, bueno, a mayor que nada el aldehído tiene una mayor carga parcial positiva, el aldehído, ¿ya? Por ejemplo, el formaldehído o este de acá, tiene una mayor carga parcial positiva en ese carbono electrófilo, ¿ya? Porque su grupo alquilo es uno solo, es un solo R, fíjense, un solo grupo metil, ya, etil acompañante, el que esté. El otro es un hidrógeno. Entonces, solamente tiene un solo donante de carga, un solo estabilizante de ese carbono electrófilo. En cambio, la acetona no es tan reactiva, ¿por qué? Si bien también tiene un carbono electrófilo, también va a estar afectado, está más estabilizado porque tiene el doble de carbono. Tiene dos grupos alquilos que le pueden donar. Esa es la única diferencia. De que la acetona tiene más grupos alquilo alrededor, tiene dos, versus el aldehído que tiene uno. Y por ende es mucho más, en este caso, estable o soporta mejor los ataques. Que vemos que estos grupos son todos reactivos, pero si vamos a hablar de reactividad, el único parámetro que los diferencia es el grupo alquilo. Bueno, y de los tres que están en pantalla, ¿cuál es el más reactivo de todos? El que no tiene ningún grupo alquilo, o sea, el que está más polarizado de todos, que es el formaldehído. Porque estos hidrógenos no aportan prácticamente nada.
Ya está la imagen después del mapa de electronegatividad. Fíjense bien que el formaldehído prácticamente está indefenso ahí, ¿ya? Con todo este sector ahí en azul, débil de carga. Aquí, más que nada, el aldehído tiene un sector pequeñito de carga ahí positiva y después acá la acetona ya prácticamente está estabilizado, ¿ya? ¿Ya? Completamente un poco más que el formaldehído. ¿Ya? Pero sin embargo siguen más que nada propensos a la reactividad. Pero si los te toca ordenar, por ejemplo, en una serie de reacciones, quién es el más reactivo o el menos reactivo, siempre fíjense en la cantidad de alquilos enlazados al carbonilo. ¿Ya? Entonces, aquí está el resumen. ¿Verdad? Dice, un aldehído, por lo tanto, es menos estable y más reactivo que una acetona. Esa es la razón. Entonces, factores, por ejemplo, estéricos también contribuyen a una mayor reactividad del aldehído. Los factores estéricos que, si mi grupo, aparte del alquilo, que me está donando carga, es voluminoso, es grande, también va a influir. ¿Ah? Por ejemplo, por la misma razón que las cetonas con grupos alquilos, en este caso pequeños, son más reactivas que las cetonas que tienen grupos alquilos más grandes. O sea, la cetona vimos que era la menos reactiva, ya, pero entre las cetonas, que también son reactivas, porque son grupos carbonilos igual, hay diferencias. La cetona que tenga, por ejemplo, grupos alquilos pequeñitos como metiles, es mucho más reactiva que una cetona que tiene grupos alquilos, por ejemplo, como isopropile. Fíjense acá. ¿Por qué? Porque el impedimento estérico hace que el nucleófilo, cuando quiere entrar acá, ay, me topé con un isopropil. ¿Cómo entro aquí al carbonilo? Lo veo bien difícil. Ya, en cambio acá, ya un poquito más fácil, tengo un metil. Y acá, obviamente, los metiles son mucho más pequeños, entonces el impedimento estérico también va a influir en esa reactividad. ¿Ok? Entonces también influyen los carbonilos y también el tamaño. Después dice reacciones del grupo más que nada de adición nucleofílica. Vamos a experimentar que lo clásico es que un nucleófilo ataque a ese grupo carbonilo, como les mencionaba. Aquí se genera un nucleófilo, una ruptura heterolítica va a generar un nucleófilo Z con un par de electrones y va a atacar al grupo carbonilo. Y como ya lo saben, más que nada les expliqué en un principio, a ciencia cierta, el grupo carbonilo se va a abrir con el par de electrones el oxígeno y va a formar ahora un intermediario tetraédrico. ¿Ya? Así. ¿Ya? ¿Por qué tiene un hidrógeno acá arriba el oxígeno? Bueno, el oxígeno va a quedar parcialmente con carga positiva. Así va a quedar parcialmente, chiquillo. Quedaría así con su R por acá, y quedaría con el nucleófilo insertado y con el oxígeno con carga negativa, porque tiene un par de electrones extra. Recuerden que el oxígeno ya trae dos pares de fábrica. Como queda con uno extra, queda en carga negativa. Repito, química general, si alguien no se acuerda, la estructura del agua y del oxígeno ya tiene dos pares de electrones, po. Entonces ya los trae de fábrica. Y uno extra que ya viene de abajo, lo deja con carga negativa. ¿Y qué hace? El medio generalmente, o agua, para estabilizar esa carga negativa, le donan un hidrógeno. Y queda de esta forma como un producto, en este caso, una especie de alcohol, por ejemplo aquí, alcohol de tipo secundario. ¿Ya? Entonces eso puede pasar. Y lo importante, lo que más ustedes pueden apreciar acá, la hibridación del carbono. Aquí pasamos de sp2, queremos un doble enlace, a una hibridación sp3. O sea, cuando ocurren estos ataques nucleofílicos, ocurre un cambio en la hibridación de su carbono carbonilo. ¿Ya? Sí o sí. Vemos ahora las reacciones de adición a estos compuestos carbonílicos presentes. ¿Ya? Y tenemos tres tipos de reacción. Tenemos el reactivo de lineal, tenemos la reacción de iones, en este caso de acetiluro, reacciones de cianuro con hidrógeno. ¿Ya? Ahora, y después tenemos otro tipo que son las reacciones con oxígeno nucleófilo, ya con agua y alcoholes, para formar acetal y OMS-tales. Algunas las van más realce que otras, ¿ya? Las que voy a mostrar en esta presentación. Una cosa importante, como les mencioné abajo, aldehídos y cetonas experimentan reacciones de adición nucleofílica con hidruros, o sea, que nada, estos tipos sí o sí, con hidruros y carbonos nucleófilos. Estos van a ser como los
predilectos, por así decirlo. ¿Ya? Van a experimentar reacciones de adición nucleofílica. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, un carbonión con un par de electrones, lo más probable es que también ese carbonilo lo acepte y formen un nuevo enlace. ¿Ya? Y si no, también un hidruro, por ejemplo, que es un hidrógeno, en este caso, con un par de electrones, con carga negativa. También se puede unir un carbonilo. ¿Ok? Y van a ser tanto los carboniones, por ejemplo, este de aquí, R, como hidruro pueden ser parte también como nucleófilos de adición en esos grupos carbonilos que vamos a ver ahora. Entonces la pregunta, colega, ¿usted necesita un alcohol de estructura específica para llegar a su biomolécula de interés? Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto y queremos formar un alcohol. ¿Ya? Pero la estructura, por ejemplo, de ese alcohol o el intermediario que nos falta no está en el catálogo y no lo encontramos para poder comprarlo. Bueno, ¿cuál es la solución clásica? Una vieja confiable de la química orgánica, que se llama reactivo de Grignard. ¿Ah? Ahí está don Víctor Grignard, se los presento, científico francés, creador, bueno, más que nada, propuso la reacción de Grignard. O sea, preparar reactivos de Grignard, ¿para qué? Para formar alcoholes, ¿ya? En medio ácido, a partir en este caso de compuestos halogenados que ustedes conocieron en la otra unidad, que ustedes me preguntaban, pero profe, ¿para qué sirven los compuestos con bromo, con cloro? Bueno, ahora esos compuestos con bromo y con cloro, el señor Guignard lo ocupa, le agrega un poco de éter y magnesio y forma un reactivo que si ustedes lo combinan con algún carbonilo a elección, ya sea un aldehído o una acetona, les puede dar un alcohol a su medida. ¡Qué maravilla! ¿Ya? ¿Cómo funciona esto entonces? Y viva la Francia, porque nos salvó, obviamente, mucha síntesis. Primero, la reacción de reactivo de línea funciona en que ustedes crean un carbono nucleófilo, chiquillos. O sea, un carbono con carga negativa y formar nuevos enlaces carbono-carbono. ¿Ya? Profe, Salud. Dígame. eh, ¿podría repetir eso de lo que dijo en la diapo anterior de la reacción de Grignard? Linear, ¿Eso sí. formaba un alcohol con qué? Un alcohol, en este caso, lo pueden producir con, primero, se lo voy a mostrar igual en esta diapo que sigue, igual, se lo dije como para introducirlo nada más, pero la idea de la reacción de linear es que ustedes con un halógeno, ¿cierto? Un haluro de alquilo, estos famosos RX que yo les mencionaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estaban los famosos así, bromuro, así, bromuro de dilo, los compuestos que formábamos antes, la primera unidad, po? Cuando por Markov, ¿cierto? Halogenábamos un alqueno, ¿qué nos daba? ¿Cierto? Un compuesto halogenado. Entonces, un compuesto halogenado ahora, más éter y magnesio sólido, que es la propuesta que hizo este señor, y más un compuesto carbonilo de elección que puede ser cetona o aldehído, dependiendo de la cetona en el aldehído, o sea, más que nada compuesto carbonilo, en un medio ácido, en un medio ácido, le va a formar un alcohol, van a producir alcoholes. O sea, esta ruta es para sintetizar alcoholes de tipo primario, secundario o terciario, dependiendo del tipo de carbonilo que ustedes ocupen. ¿Por qué? Porque el que va a recibir la cadena entrante y el que va a hacer la base para formar el alcohol, el que posee el oxígeno de dónde va a salir ese alcohol, ese grupo hidroxilo, ese grupo carbonilo, o sea, el compuesto aldehído o cetona que ustedes tengan. Eso lo explico en la siguiente diapositiva. Consiste entonces en formar nuevos enlaces carbono-carbono y los pasos son los siguientes, jóvenes. Primero, sualuro de alquilo, ese reactivo que ustedes quizás no encontraban sentido en formarlo, ¿ya? Por ejemplo, este, es una mezcla con magnesio y éter, forma este reactivo, que es el reactivo de Grignard. ¿Qué es esto? Más que nada el bromo, forma un enlace iónico con el magnesio que está ahí, y el compuesto que ustedes tienen, que eso antes era un bromuro de etilo, ahora será un compuesto organometálico. ¿Y qué es lo interesante de esto? De que ese compuesto organometálico, en esta, más que nada en esta fórmula de éter, ¿cierto? Con magnesio, este compuesto organometálico
como esto es una sal ahora, es un compuesto iónico, puede abandonar y le puede dejar un par de electrones a su cadena de carbono. O sea, puede generar un carboanión, fíjense. O sea, esta cadenita como nucleófilo. Entonces, el carbono nucleófilo, esta cadena de carbono nucleófilo se puede unir a un carbonilo. Por ejemplo, un carbonilo que anda por aquí, feliz de la vida, un aldehído, viene y lo ataca y se une a él. Es el principio básico, formar carbonos nucleófilos. O sea, a mí no me interesa el bromo lo voy a utilizar simplemente para formar la sal de magnesio, fíjense. Lo que me interesa a mí es el tamaño del R para mi alcohol. Si yo quiero, por ejemplo, un alcohol que tenga un isopropil, listo, busco un haluro que tenga un isopropil. Total, después voy a formar la sal de magnesio, eso se va a ir. Y lo que va a quedar el isopropil como nucleófilo, con carga negativa, para atacar un carbonilo. ¿Ya? Ese es el sentido de la reacción de lineal. Entonces, como atacamos un carbonilo, fíjense ahora, pasa lo siguiente. ¿Ven? La sal de magnesio y bromo se va, no influye. ¿Ya? ¿Qué pasa? De que el grupo o la cadena que ustedes tienen acá en amarillo se une a formaldehído. ¿Y qué sucede? En el medio adecuado, o sea, en el medio básico, como pueden ver acá, ¿ya? Ahí se forma el carbono nucleófilo, fíjense. Ataca entonces al carbonilo, el carbonilo se abre, el par de electrones se abre hacia arriba y forman este intermediario. El oxígeno con carga negativa más que nada, que es con el par de electrones de arriba. Y la sal de magnesio que ya está fuera. Y en un medio adecuado, que es el medio ácido, ese oxígeno que estaba con carga negativa se protona, o sea, capta un hidrógeno. Y se forma un alcohol primario. Se forma un alcohol primario ahí. Se lo explico yo en la pizarrita, para que se vea mejor. ¿Ya? Palmo a palmo. Esta es una nueva pizarra que tengo acá. Ojalá funcione. Eso es lo bueno. Vamos a ver aquí entrada de lápiz. Un lápiz, por ejemplo, este. Ahí está. Confirmado. Y listo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la regla. Tenemos nuestro compuesto carbonilo. Por, por ejemplo, mejor no. No a pizarra. No me conformo con ese. Que sea este mejor. Formaldehído, tal cual el ejemplo de la diapositiva. Ya, porque ahí dependiendo del carbonilo, ustedes tienen el tipo de alcohol, chiquillo. Y resulta que queremos con formaldehído y con este compuesto, un simple bromuro de metilo, queremos formar un alcohol. Y nos proponen ahí qué pasos se tienen que seguir para llegar, por ejemplo, a este alcohol. Por ejemplo, aquí, ¿saben qué? Me arrepiento tanto de esto, disculpen. Voy a abrir el Paint. No funciona. La formaldehído, disculpen, repito, ¿cierto? Más este bromuro de metil. Nos dicen, ¿cuántos pasos tienen que llegar aquí ustedes para llegar a este alcohol? ¿Ya? A ese. ¿Qué hay que hacer? Bueno, reactivo de linear. Tengo un carbonilo y un haluro del kilo, reactivo de linear, porque esa es la receta clásica. Entonces, el primer paso sería transformar este bromuro, este halógeno del kilo, en un reactivo de linear. Y para eso, como vimos, se hace lo siguiente, que es como una receta clásica. Se agrega magnesio y éter. Esa es la receta. Y eso nos queda así. Ahí y la sal, en rojo. O sea, el bromo ya se separó del carbono, está conformando una sal con magnesio. Entonces esto está a punto de separarse. Esto, entre comillas, chiquillos, se va a separar así.
el magnesio con el bromo por un lado y va a dejar a su carbono como, el metilo va a dejar como nucleófilo, listo para atacar, listo para unirse a algún carbonilo. Entonces, si ustedes buscan un carbonilo acá, por ejemplo, el formaldehído que está propuesto, ya, por ejemplo ahí, ¿qué va a pasar? El carbonilo es electrófilo, entonces viene el nucleófilo aquí, el metil, y se va a unir a él. ¿Sí? Permiso, este par de electrones va arriba. Como va arriba, se lo mostré, pasa lo siguiente. Como se cambia hacia arriba, el enlace queda uno solo y el oxígeno queda con carga negativa porque el par de electrones se cambió de lugar. Y genera lo siguiente, un intermediario que ya se parece a un alcohol, fíjense. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Con carga negativa. Y abajo, el metilo que ustedes acaban de unir. ¿Se fijan? Este es el enlace nuevo carbono-carbono. El nuevo. Es el enlace nuevo que ustedes acaban de formar. Y esto tiene que, obviamente, formarse un alcohol. Entonces, el último paso, por eso Grignard decía, en un medio ácido, ¿para qué? Para que ese oxígeno se protone, po, o ese oxígeno gane un hidrógeno. Si ustedes se fijan, lo voy a dibujar tal cual, porque voy a correr todo esto un poco más arriba. Fíjense en el producto que va a quedar. Es un alcohol. Si ustedes protonan ese oxígeno, ¿qué queda? Díganme ustedes, ¿cómo queda? Si ustedes le colocan un hidrógeno a ese oxígeno, ahí ahora, un protón por el medio ácido. Y la cadena de metil. ¿Qué está quedando? ¿Qué compuesto es eso? ¿Ven? Llegamos al alcohol primario. O sea, llegamos al etanol. ¿Con qué? Utilizando, ¿cierto? Un bromuro de metilo, ¿cierto? Y el formaldehído. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es utilizar? Clásico. El largo de la cadena de carbono va a depender del carbonilo y de cuántos carbonos tenga su haluro. Como yo quería un alcohol de dos carbonos, ya el carbonilo me aporta con un carbono, pues. Entonces, obviamente tengo que buscar un haluro que te aporte con solamente uno. O sea, por eso elegí el bromuro de metilo, así de un alcohol de dos carbonos. ¿Ya? Si yo quisiese, por ejemplo, un alcohol primario de tres carbonos, tendría que haber escogido un haluro de dos carbonos. ¿Ya? Por ejemplo, el bromuro de etilo, no el bromuro de metilo. Porque, insisto, el carbonilo siempre va a ser el mismo. El carbonilo es el culpable y es el culpable del tipo de alcohol que le va a dar. Y si ustedes usan formaldehído, siempre les dará alcoholes primarios. Siempre. Ahora, el largo de la cadena, consideren, ya que el carbonilo tiene un carbono, el largo de la cadena, ustedes lo ven con el tamaño de su haluro. Si es de un carbono, dos, tres, cuatro, cinco. Tal como se lo voy a mostrar acá en la siguiente diapositiva. Miren, chiquillos, fíjense ahí. Aquí está el resumen. Grignard nos sirve para preparar entonces alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del sustrato electrófilo que se use, obviamente. Ese sustrato electrófilo puede ser formaldehído, una acetona, dependiendo de la acetona, o un aldehído. ¿Ya? Ahora, los tamaños y eso depende de qué tipo de acetona usted ocupe. Si usted ocupa, por ejemplo, una acetona rodeada de grupos isopropilo, le va a dar otro alcohol, porque la forma va a depender del grupo que recepciona. Fíjense en esto. Tengo este aldehído, fíjense, ¿cierto? Un aldehído que es el butanal. Luego reaccionar con un bromuro. Bueno, ya está listo el Grignard, pero Grignard es de, en este caso, un fenilo. ¿Ya? Con alcohol se va a formar ahora, pero el alcohol que se va a formar no será un alcohol primario, porque los aldehídos, como les mencionaba, van a dar siempre alcoholes secundarios. O sea, el aldehído se transforma en alcohol secundario. Fíjense. ¿Qué pasa aquí? Esta sal
Ahí está mi pluma. Aquí está. Esto se separa, chau, y queda solamente el fenilo. Y el fenilo viene y se integra acá. Clan, y formamos el alcohol secundario. Ahí está el hidrógeno en el de de antes, el hidrógeno no se mueve, está ahí, pero el oxígeno queda como un solo enlace y se protona con un hidrógeno. ¿Ven? Y se le une y bueno, se le pega el fenilo. Entonces, alcohol secundario. Y las cetonas, dependiendo de la acetona, obviamente, si son etiles, propiles, lo que ustedes necesiten, dependiendo de lo que soliciten, usted ocupa también este sustrato para formar de una acetona un alcohol terciario. ¿Por qué? Porque ya tengo dos carbonos. Tengo una cadena de carbono por acá y una cadena de carbono por acá y por acá. Entonces, ¿qué pasa? Se separa la sal y me queda ahora este metil como nucleófilo. Entonces viene y ataca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Uno de estos electrones se borra, va hacia arriba y el oxígeno se protona con un hidrógeno. Entonces, un alcohol, fíjense ahí, secundario. Alcohol secundario. ¿Listo? Y el alcohol primario, bueno, como les dije, formaldehído lo hicimos en el ejemplo en pizarra. El R está el origen, R puede ser metil, fenilo, lo que ustedes quieran, con una sal de magnesio, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo fabrico la sal de magnesio? Ya lo vimos, con magnesio y éter. Su haluro de alquilo con magnesio y éter le genera entonces ese compuesto, el que va a separarse y a formar el nucleófilo. Y el paso importante que no se está mencionando tanto es que está en medio ácido. Si no estuviese en medio ácido, ese protón o ese oxígeno del carbonilo que se va a quedar con la carga negativa, no se formaría un alcohol, quedaría ahí como una especie de ion negativo nomás. Entonces, clave que se use un medio ácido para que se forme el alcohol. Y ahí tenemos entonces la formación de alcoholes primarios, secundarios, terciarios. ¿Alguna pregunta? Any question? Questions, preguntas, dudas, mis estimados. ¿Un profe? ¿Ya? O sea, siempre fíjense en qué tipo de haluro tiene la cadena, ¿cierto? ¿Qué tipo de haluro tienen? Porque ese se va a pegar al carbonilo. Eso es como el resumen. El haluro, o sea, la cadena que esté acompañado al bromo, al cloro, al yodo que ustedes tengan, que generalmente es bromo o cloro, ¿ya? Se pega entonces al carbonilo y después forma un alcohol. Y el oxígeno del carbonilo ustedes no se lo imaginen con doble enlace. Imagínense después con un solo enlace, enlace simple, con un grupo OH. Y eso sería el alcohol que le va a generar, ya sea primario, secundario o terciario. Ujú. Vamos entonces a la siguiente. La carboxilación de Grignard. Ahí les dejo un link en YouTube, ¿ya? La idea es que también se los voy a dejar en la palestra para que la puedan ver. Este es el procedimiento completo. Dura 8 minutos la reacción para que ustedes vean cómo se monta una reacción de Grignard, ¿ya? Si nos sobra un tiempito al final, yo se los voy mostrando a poquito, pero si no, va a estar el link en YouTube y lo pueden ver ahí. Y si tienen alguna duda del paso, lo podemos ver la próxima semana ya en detalle al principio de la clase para que vean cómo es el montaje y lo que quedan los pasos que se van utilizando. Porque el magnesio, ustedes pueden decir, ¿pero dónde saco magnesio? Son perlas de magnesio, son perlas como pequeñitas de magnesio que se compran. Y éter, en este caso, o más que nada se usa el éter porque es un solvente seco, ¿ya? Esto no sucedería, por ejemplo, si ustedes ocupan agua como solvente, es peligroso, ¿ya? Es peligroso, ¿ya? Entonces, ocupo éter, magnesio y formo esta sal de lineal que me da muchas utilidades. ¿Y esta carboxilación en qué consiste? También francesa de lineal, para formar directamente no ahora alcoholes. Y en vez de oxidarlo, ¿cierto? Y hacer un paso extra, yo digo carboxilo de inmediato. ¿Por qué? Primero, ahora el reactivo de Grignard no va a ocupar un aldehído, en este caso, o una acetona o formaldehído como, más que nada, como electrófilo, ¿ya? Como sustrato, sino que va a ocupar, ustedes van a ocupar dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, para que ustedes vean, se van como en mangueras, se abre el estanque y se deposita ahí en gas, en lo que es el balón de reacción. Entonces el dióxido de carbono, ahora el nucleófilo como va a atacar un dióxido de carbono,
¿ya? Después eso se va, en este caso, se abre el dióxido de carbono y en este caso se forma el intermedio que ustedes ven acá, queda con una carga parcial negativa, uno de esos dos oxígenos, porque se lleva el par de electrones, y como ya saben, protonando, ese oxígeno se transforma en un hidroxilo y queda ahora un ácido carboxílico. ¿De qué va a depender el tamaño de la cadena de su ácido carboxílico? Depende del haluro que ustedes ocupen o de la sal de lineal. Pero más que nada proviene del haluro que ustedes ocupen, porque el dióxido de carbono siempre será dióxido de carbono, ¿ya? Y como resultado, después de añadir ácido, recuérdenlo, llegamos a un ácido carboxílico. También es útil esa reacción. Aquí hay algunos ejercicios de trabajo autónomo para que ustedes puedan realizar. La idea es que al abrir la próxima clase realicemos uno de estos para ver cómo vamos. Por ejemplo, estos problemas, es decir, cuántos isómeros se obtienen de la reacción de la 2-pentanona con bromuro etil magnesio. Hagamos ese, ¿ya? Por ejemplo, para ustedes vean cómo se pueden llevar a cabo. ¿Cuántos isómeros? Porque también tengo que considerar el carbono quiral. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá. Salimos nuestro amigo Paint y veamos. ¿Cuántos isómeros? ¿Quién es? 2-pentanona. ¿Cómo es la 2-pentanona? Bueno, uno, ¿cierto? 2, 3, y en el carbono 2, la acetona, ¿cierto? 4, 5. 2-pentanona ¿con quién? Con bromuro de etil magnesio. O sea, el lineal listo. Bromuro de etil magnesio. Si yo tengo complicaciones con eso es bromuro de etil y magnesio. Entonces es un lineal. Tendría que ser dibujado así. Bromuro de etil magnesio. Así, está listo. ¿Ya? Se lee así. Chiquillos, se lee de esa forma. Bromuro de etil y el magnesio entre medio. ¿Ya? Entonces está listo el lineal para ocuparlo. Llegar y ocupar. ¿Cuántos isómeros se van a generar de esa reacción? Obviamente en un medio ácido, supongo, porque se forman alcoholes. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaría? Primero, la sal dice bye bye. Ya nos vemos. Usted queda como un nucleófilo, señor. Entonces, el etil queda como un nucleófilo. ¿Qué tipo de alcohol nos va a dar el chiquillo acá? ¿Qué tipo de alcohol, según los reactivos que ustedes tienen? Dígame de inmediato, ¿qué tipo de alcohol daría? Si tengo una acetona como sustrato. Recuerden Terciario. que terciario, ¿cierto? Entonces aquí ataco y propongo el producto. Recuerden que aquí atacaría, ¿cierto? Ese par de electrones, un par de electrones se borra, se va arriba, se coloca como un par que después se va a protonar con el ácido, el medio ácido para formar el alcohol. Entonces quedaría así. Ahí, CH3, CH2, CH2, ahí, ahí, el CH3. Y ahora lo nuevo, el etil que es nuevo, que lo agregué por abajo, ¿cierto? Y mi OH. Listo. Este es el compuesto en el plano, el compuesto genérico, sin considerar estereoquímica. Pero me preguntan cuántos isómeros, po. ¿Cuántos carbonos quirales tengo acá en el compuesto que está en pantalla? Por lo que yo veo, poseo Uno, solamente uno, ¿cierto? Y si tengo un solo carbono quiral, ¿cuántos isómeros voy a tener? dos. Dos isómeros. Listo. Dos isómeros. Y si, por ejemplo, un ejercicio los pide nombrar, ustedes nombran el compuesto del alcohol, po. ¿Cómo se llamaría este alcohol ahora? ¿Cuál sería el nombre UPAC? El nombre del producto. 1, 2, 3 por acá. Te falta un CH2 aquí. 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Son 6 la cara principal.
Sería primero el 3-metil. 3-metil, ¿cierto? Está en el 3. Por ambos lados va a dar igual, porque tengo los dos grupos, los radicales del mismo carbono en el 3, ¿cierto? 3-metil y ahora, en este caso, el indicador del OH de dioxilo, que sería en el carbono 3, bueno, el 4 en este momento, ¿ya? Si lo cuento por acá, pero aquí va a estar 1, 2, 3, 3, en este caso, hexanol. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí, 1, Sí, 2, profe. 3, 4, ¿cierto? Listo. Entonces, como tengo dos isómeros, para que ustedes la hagan cortita, bueno, colocan en este caso simplemente el nombre genérico del compuesto y R y S, asimilando que tiene un isómero R y un isómero S. Listo. ¿Ah? Ahora, si se los piden formal, tendrían que, ustedes ya saben cómo hacerlo. Tendrían que colocar ahí, antes del nombre, ¿cierto?, la estereoquímica. O sea, el R en este caso, ya sea metil 3 hexanal, como lo hacíamos en algunas pruebas. ¿Ya? Por ejemplo, ya sea si es R, por ejemplo, o S, son los únicos dos isómeros que hay porque es un solo carbono quiral. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Que ustedes lo sepan diferenciar. Ese sería el primer ejercicio que está propuesto en la pizarra. ¿Ya? Ahora los demás son parecidos. De hecho, tienen que ver, por ejemplo, el segundo, si ustedes se- cuántos isómeros se obtienen de la reacción de las dos pentanonas nuevamente, el mismo sustrato con un bromuro, metilmagnesio, ¿ya? Metilmagnesio ahora. Ya no es un etil, sino que es metil, o sea, la cadena va a ser más corta. Seguido el tratamiento de ácido acuoso y por último, el 3-metil 3-hexanol, o sea, el producto que tenemos, puede ser sintetizado por la reacción a dos pentanonas, ¿cierto?, con bromuro de magnesio. ¿Qué otras dos combinaciones de cetonas con grineal podrían ser utilizadas? O sea, ¿qué otro tipo de reactivo me sirven para poder llegar a este 3-metil 3-hexanol? Interesante, ¿eh? Veo una estructura así, en el 3-metil 3-hexanol, ¿cierto? En ese compuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-metil 3-hexanol. Es un alcohol terciario, por donde se lo mire. ¿Mm? Pero ¿qué otro tipo de combinaciones podría tener, por ejemplo, yo para que me dé este alcohol terciario? ¿Qué otra combinación? ¿Qué otro tipo de cetona podría utilizar? Por aquí puedo unir a ese, puedo unir a este, ¿ya? Entonces, para hacer eso, ustedes ven el compuesto y lo dividen, po. Todo lo que rodea al alcohol. Así de simple, lo que rodea al alcohol. ¿Cuál es el grupo rodea al alcohol? Lo rodea aquí un etil, que ya lo vimos, po, que fue la reacción de esas dos pentanonas, ¿cierto?, con el etil magnesio. Por acá lo rodea, en este caso, un propil. ¿Ah? Y acá un metil. Entonces, otra propuesta sería utilizando el propil como lineal. Entonces, voy, para utilizar esa propuesta, yo corto el compuesto. Así bueno, ven para acá. Entonces, esto tendría que estar acompañado de qué cosa. Esto es un propil, ¿cierto? De, adivinen, eso. Y esto tendría que ser transformado en acetona. Y listo. Y les quedó la acetona correspondiente para la otra combinación. Tenía con etil, ¿cierto? Con un metil y ahora con un propil como grignard. O sea, propil en este caso etil magnesio. ¿Ya? Bromuro, etil, propil magnesio. Entonces, ¿con qué cetona? ¿Qué cetona sería esta? 1, 2, 3, 4. Con la 2, butanona. ¿Cierto? Con 2, butanona. O sea, el bromuro de propil magnesio con la 2 butanona también me da
el compuesto que tenía ahí el 3, en este caso metil 3, en este caso hexanol. ¿Ya? O sea, tengo todos esos tipos de combinaciones para un compuesto. Pues ustedes tienen que analizar el alcohol terciario nada más, analícenlo. La estructura de ese alcohol terciario, vean las cadenas que tiene, R, RH y RN. Yo puedo ocupar este como linear con magnesio y bromo y la acetona con estos dos. También puede ser este con magnesio y bromo y la acetona con estos dos, y así. ¿Ya? Así que eso. Eso es como el consejo para averiguar las otras combinaciones posibles de Grignard. ¿Ya? Son las 3:26. Vamos a un pequeñísimo recreo y retomamos para ver ahora la adición de alcoholes. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando adicionamos un alcohol a un aldehído? ¿Ya? Vamos y volvemos. A un pequeño recreo, pausa comercial de unos 5 minutos. Digamos, si son las 5:26, o sea, perdón, las 3:26, perdón, a las 3:31 volvemos. Ya, van al bañito, toman agüita, rellenen su botella y nos encontramos a la vuelta. ¿Ok? Para el video, voy a parar el video. Listo.